Bueno, vamos a seguir con la segunda parte de la clase en la que vamos a tratar de abordar una síntesis de lo que plantea el capítulo 2 de Didáctica General de Feldman, el texto que ustedes tienen para leer. Eh, el capítulo este se trata sobre los modelos teóricos y sobre los enfoques de la enseñanza. En tanto que dijimos que la didáctica general tiene como principal objeto de estudio, dicho en cierta manera, desde cierto enfoque, la enseñanza o la teoría de la enseñanza, otros, lo repito, lo plantean como el desarrollo de la clase, ¿no? O sea, la comprensión, quiero decir, de la clase, no el desarrollo únicamente, sino la comprensión de la clase. Es decir, que estamos hablando del mismo objeto, estamos hablando del acto educativo que se desarrolla en las escuelas y en las aulas, pero planteado desde la espacialidad o planteado desde los procesos y enfoques que plantea el docente como responsable del acto de enseñar. Ahora, ya algo en el capítulo 1 hablamos de cuál sería un significado muy básico y general para empezar a hablar, que es el de la enseñanza, básicamente la enseñanza. Partía Feldman desde el concepto de Edward y Mercer de conocimiento compartido, es decir, de que la enseñanza es aquel proceso en el que dos personas conocen algo cuando en un comienzo solo una lo sabía, el docente, ¿no es cierto? Es un concepto muy simple, muy básico, pero que ilustra en principio algo muy sutil que va a llevar muchas consecuencias a posteriores, que es el tema de la simetría de poder. Es decir, en un primer momento hay una persona que posee un saber que tiene la obligación o la responsabilidad de que en algún momento esa otra persona tenga lo mismo que el otro. Ahora, la enseñanza escolar es más compleja que esa porque, por ejemplo, si vamos a trabajar algún concepto, por ejemplo, del barrio en segundo grado, el docente no va a transmitir todo lo que sabe, todo lo que significa un barrio, desde la geografía, desde la formación ciudadana. Simplemente va a darle una aproximación acorde a esa etapa de la vida y a las expectativas de los alumnos, pero no van a terminar a final de segundo grado o al final de esas clases sabiendo lo mismo el maestro que el alumno. Pero el concepto trata de alumbrar en todo caso esa diferencia de saber que progresivamente a lo largo del sistema educativo se va a ir acortando. Entonces Feldman es partidario de partir de esa primera noción. La didáctica, decíamos, es una disciplina también. Es decir, no es una simple reunión de gente que especula sobre lo que es la enseñanza. Como toda disciplina, tiene que tener una teoría y una metodología, ¿no? Y una metodología que redunda en un enriquecimiento de la teoría. En la didáctica, una de las principales metodologías es la observación, el registro y la sistematización de la práctica de la enseñanza. Para eso las herramientas que vienen de la antropología, de la psicología social, incluso de la psicología clínica, cuando se escucha a los chicos y se trata de ver cuál es su lógica de pensamiento, todos esos saberes de distintas disciplinas, como en un rompecabezas trata el didacta de formar una comprensión de cómo se desenvuelve la enseñanza allí y cuál puede ser el rol docente en relación a eso. Entonces, luego de esta primera aproximación, vamos a tratar de ver dentro de la enseñanza cuáles son los rasgos principales. Es decir, en toda teoría o modelo teórico sobre la enseñanza tiene que haber, o vamos a encontrar, mejor dicho, una serie de supuestos o de conocimientos básicos que tienen que estar sí o sí. En principio, Feldman plantea que son 5. En el apunte tengo que advertirles que falta uno.
que es el de la evaluación. Así que si ustedes tienen el apunte por ahí, anótenlo después del 4 en el texto, evaluación. Nosotros no lo vamos a trabajar en esta clase, el tema de evaluación, ni tampoco lo trabaja él, porque hay todo un capítulo aparte. Para nosotros será el capítulo 3 o 4 probablemente, donde profundizaremos en lo que significa la evaluación y sus formas. Pero son 5, él dice que hay 5 rasgos y plantea 4. Vamos a trabajar los 4 que él plantea y la evaluación la vamos a dejar para otra unidad. Pero tengamos en cuenta que forma también parte de esa red de conocimientos que configuran la comprensión que vamos a tener de la enseñanza. El primer rasgo, como lo llama él, es cómo entendemos el aprendizaje. Ahora, hay una disciplina, por lo menos una disciplina, que estudia en profundidad el aprendizaje, que es la psicología. También la psicología social, también la sociología y hasta la neurología o la psiquiatría. Porque todas están interesadas en los procesos mentales y de alguna manera tocan este tema. Ahora, el didacta no solamente extrae conocimientos yéndolos a buscar a estas disciplinas, sino que también saca conclusiones a partir de la experiencia que tiene en el aula. Y son conocimientos más bien empíricos, quizás un poco caóticos por momentos, pero a lo largo de la existencia de la escuela, a lo largo de 300 años más o menos, nos guste o no, se han elaborado ciertas aproximaciones a algunas representaciones sociales sobre qué consiste el aprendizaje o cuáles son las condiciones que favorecen el aprendizaje en el aula. Podríamos decir entonces que hay como 2 grandes tipos, ¿no? Las que están inspiradas en la ciencia y las personales o las que derivan del oficio. En cuanto a las científicas, por ejemplo, tenemos hay como 3 grandes líneas, ¿no? Tendencias. Una, la que plantea la instrucción escolar, es decir, aquella que plantea que armando un buen plan, siguiendo las operaciones del pensamiento del niño, vamos a llegar a un aprendizaje efectivo. Esta es la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, todas las teorías cognitivistas, donde presuponen a un alumno como un procesador de información, como si fuera una computadora, ponele. La segunda tendencia, muy interesante, es la de la que plantea una teoría que quizás ya ustedes escucharon hablar, que es la del conductismo, que plantea que las cosas se aprenden por imitación y que fruto del entrenamiento en esta imitación, finalmente las cosas le terminan quedando a uno en la mente. Entonces, toda esa educación basada en la repetición, en seguir modelos y repetirlos, es una tendencia importante dentro de la educación, o por lo menos en ciertos momentos de la enseñanza. O en relación a ciertos, por ejemplo, aprendizajes, como los aprendizajes motores en educación física, por ejemplo. El repetir ciertos gestos físicos lleva a que cada vez seamos más eficientes, por ejemplo, en, no sé, saltar la soga, embocar la pelota en el aro, tirar bien un tiro libre, etcétera, etcétera. La tercera tendencia tiene que ver con los métodos que Feldman le llama métodos socráticos, no sé si está bien eso, me parece que es medio discutible, pero que hace hincapié en que el alumno es un ser pensante y que aprende más cuanto más oportunidades les damos de pensar por sí mismo. Es un sujeto que explora y que formula hipótesis y que se las responde y las trata de comprobar. Esas son las grandes tendencias. Entonces, por un lado, la presentación de un conjunto ordenado de instrucciones o de consignas que llevan al alumno hacia ideas correctas, que sería Ausubel y la teoría del aprendizaje significativo, las teorías cognitivistas en general. El conductismo, que se basa en las ideas de la imitación y el entrenamiento, y las ideas que están relacionadas en mayor parte con nuevas teorías constructivistas,
que están basadas en la exploración y en concebir al alumno como un sujeto pensante. También no es la única forma que tenemos de pensar el modo de aprender. También hay otros enfoques como lo han hecho otros investigadores como Festermacher y Soltis, que vamos a ver más adelante, que plantean, por ejemplo, los enfoques de la enseñanza tienen mucho que ver con cómo el maestro moldea el ambiente de trabajo. Entonces tenés el docente ejecutivo, el que prepara todo, que prepara guías, material didáctico, que planifica todos los tiempos, los espacios, las agrupaciones de los alumnos, con un nivel de detalle tal que logra que los alumnos se sientan cómodos, que puedan pensar o seguir un plan. En fin, eso ya depende del propósito de la clase, pero ese sería el enfoque del docente ejecutivo, es decir, el docente que arma todos los aspectos vinculados con la enseñanza, de tal manera que nada quede dispuesto al azar. El segundo enfoque es el que piensa la enseñanza como orientada por el sentido del cuidado y del cultivo. Eso Festermacher y Sote lo llaman el enfoque del terapeuta o del cultivador. Es decir, el docente lo que genera es un clima en el que los alumnos reflexionan sobre el mundo a partir de su propia experiencia. Entonces ya, a diferencia del anterior, no es que hay un ambiente completamente organizado y controlado, sino que hay como una serie de premisas básicas desde el cual el alumno transita con cierta libertad, buscando sus propias preguntas, indagando sus propios saberes, ¿no? Y un tercer enfoque que nuestros autores le llaman el enfoque del liberador, donde ponen al alumno en una posición de investigadores de los saberes que les plantea el docente enseñar. Sería como una faceta inversa a la del docente ejecutivo, en el sentido que el docente ejecutivo plantea todo el camino que hay que seguir, mientras que en el liberador, al partir de un concepto de sujeto de aprendizaje libre y pensante, capaz de investigar sobre lo que le atrapa, es capaz de alcanzar los objetivos y no necesita un camino por recorrer, lo puede inventar él mismo. ¿Qué diferencia hay con el del enfoque del terapeuta o del cultivador? Que en este caso, en el del cultivador o el terapeuta, un poco la educación está basada en que el centro de la enseñanza es la propia experiencia, mientras que en el del liberador el mundo de que se trata no está tan centrado en el ego, en el sí mismo, sino en un mundo exterior en el que uno participa, pero que no forma parte de él. Entonces, supongamos que si tuviéramos que estudiar el barrio, pongámosle de vuelta al caso, en el caso del enfoque liberador, los chicos se plantearían problemas sobre el barrio y verían cómo funciona, cuáles son los actores de poder principales, cuáles son las instituciones que están ahí, cómo está diagramado el espacio, qué infraestructura tiene, bla, bla, bla. Y desde lo que opina la comunidad, ellos plantearían ciertas metas de aprendizaje. Mientras que en el enfoque del cultivador o del terapeuta, el centro de la atención estará puesto en cuál es mi experiencia en el barrio. Y desde allí plantear mis metas de aprendizaje. Hay también otros enfoques interesantes desde el punto de vista del aprendizaje que se vinculan con la actitud del estudiante. ¿Qué quiere decir? Muchos investigadores han visto que, y pensemos en nuestra propia experiencia, que el estudiante no solo va a estudiar, sino que va a probar. Es decir, que el estudiante sabe que va a ir a obtener algo más allá del conocimiento. Concretamente, que todos los niños saben que tienen que pasar de grado, que es importante pasar de grado, que es importante aprobar.
Es decir, cruzado por la cuestión de la evaluación del sistema, hay una actitud de fondo, no siempre declarada y aclarada, que modifica toda la relación de conocimiento entre los estudiantes y el contenido. Entonces, los estudiosos del aprendizaje en el marco educativo, de los que estamos hablando, han planteado que hay tres como actitudes básicas en los estudiantes. Una es la estrategia de un aprendizaje superficial, es decir, cuáles son las cosas que yo tengo que decir para conformar al profesor y que me apruebe. Dos, qué es lo que tengo que hacer yo para alcanzar la aprobación más allá del profesor, que es la actitud estratégica. Me estoy olvidando de algo importante de la superficial, perdón. En el aprendizaje superficial hay también una percepción empobrecida del saber, donde si bien se busca decir lo que el profesor quiere, en realidad no es una visión muy comprensiva, porque lo que se busca en el aprendizaje superficial es decir los datos más externos. Si se plantean, no sé, saber solamente los resultados, los hechos, los acontecimientos de las ciencias sociales, y, y no necesariamente las estructuras, las comprensiones que están por debajo de los contenidos escolares. Cuestión de que sí, ya en la tercera actitud, que la llaman estrategia de aprendizaje complejo, perdón, estrategia no, aprendizaje complejo, eh, el estudiante lo que intenta hacer es comprender justamente las estructuras subyacentes del conocimiento. Es decir, más allá, por ejemplo, en el conocimiento de las ciencias sociales, no solo es importante saber que el 25 de mayo de 1810 se consiguió una nueva estructura, un nuevo grupo de gobierno, sino que cuáles fueron las condiciones históricas que posibilitaron que eso sucediera, y que esas condiciones luego se van a repetir a lo largo de la historia. En el aprendizaje superficial, el alumno solo se interesa por reconocer que el 25 de mayo hubo un nuevo gobierno, mientras que en el aprendizaje profundo se buscan las estructuras. Entonces, en función de eso, tanto el docente como el estudiante juegan ahí una relación que no siempre es virtuosa. Es decir, hay muchos enfoques educativos que no les importan las estructuras y apelan planteando conocimientos superficiales para lograr que los estudiantes aprueben. ¿No? Bueno, un segundo rasgo de la enseñanza es la relación entre la enseñanza y el aprendizaje. Acá encontramos tres tipos de actitudes. Feldman las llama causales, mediacionales y negativas. Las causales son las que derivan de una postura optimista en relación a la acción de la enseñanza sobre el aprendizaje. Está muy vinculada con las teorías conductistas o excesivamente psicologistas, sobre todo vinculadas al conductismo. Es decir, que si hay un aprendizaje que no sucede, es porque el acto del docente no fue adecuado. Es decir, el método no fue bien elegido, no fue bien llevado a cabo. Entonces, está ese enfoque donde parece que lo más decisivo es la enseñanza. Y el aprendizaje depende siempre de la buena elección del método. Esto es bien típico de la educación tradicional. Si falla algo en el aprendizaje, en todo caso será un problema del aprendizaje, ¿sí? Y en todo caso, digamos, al docente le corresponde saber cuál es el método correcto. Por otro lado, están los enfoques mediacionales que plantean que tanto la enseñanza como el aprendizaje cumplen funciones diferentes.
Por supuesto que los métodos son importantes, pero hay también razones desde el aprendizaje que hay que atender. Si nosotros relacionamos los temas anteriores, es evidente que el punto del rasgo anterior, podemos ver que es muy decisivo cuál es la actitud del estudiante en relación al aprendizaje. También conocer cómo estructura el conocimiento del estudiante, para poder guiarlo o por lo menos ofrecerle un ambiente donde pueda llegar a realizar los aprendizajes que esperamos. Todo eso habla de que no depende únicamente del aprendizaje, pero tampoco depende exclusivamente de la enseñanza. Y aquí hay toda una gran variedad de enfoques que llamamos constructivistas. Hay ciertos enfoques constructivistas también que derivan en una tercera posición, que son los que consideran que el aprendizaje solo sucede cuando lo desea el alumno, que sería el contrario del causal u optimista. Que cuanto más se meta la escuela en la posibilidad de aprender del alumno, más va a meter la pata. Es decir, que cuanto más técnico sea el enfoque, más contrario al niño va a ser. Entonces, que el aprendizaje sucede efectivamente cuando hay un deseo del niño. Esto deriva también en cierta versión que han derivado en entender que la escuela lo que tiene que hacer es acompañar el aprendizaje del niño y no intervenir mucho sobre él, sino que dejarlo que él aprenda solo. Bueno, esta es una posición que en realidad surge como contraposición, obviamente, al desmedido hincapié que hubo en la primera tendencia, en la optimista, donde se avasalló al niño, digamos, atiborrándolo de metodologías supuestamente correctas y técnicas, etcétera, etcétera. Entonces la reacción fue irse al otro extremo, ¿no es cierto? Bueno, el tercer rasgo de la enseñanza también hace hincapié, y muy vinculado sobre todo al anterior, es cuál es la responsabilidad del docente en la enseñanza. Que es, digamos, hay como dos extremos, ¿no? Ya decíamos, o tiene toda la responsabilidad o no tiene ninguna responsabilidad. En función de eso, también se vincula al otro punto, al cuarto rasgo de la enseñanza, que es qué es lo que debe tener en cuenta en términos técnicos el docente para desarrollar la enseñanza. En particular, cuál es el peso que tiene la planificación previa en el desarrollo de las clases. Vamos a ver que hay maestros que tienen como la tendencia a preparar muy bien el primer momento de la clase y después ir llevando la clase libremente en función de lo que los alumnos vayan planteando. Otros que planifican desde el primer momento hasta el último, haciendo de alguna manera un progreso muy conducido de la actividad del alumno. Y entonces ahí, entre esas dos posturas, hay toda una serie de cuestiones técnicas que vamos a ver en otras unidades, como el desarrollo de la planificación, las planificaciones cerradas, las planificaciones de tramas abiertas, el desarrollo de proyectos, para poder entender o poder ir formulando un enfoque que sin desresponsabilizar al docente de los fines político-pedagógicos que tiene la enseñanza, que es transmitir, como decía Comenio, ¿no? Todo a todos, o sea, todo lo importante que la sociedad ha conseguido a todos los niños, sin exclusiones, pero al mismo tiempo dejar que el niño también sea un sujeto pensante, que también pueda desarrollar su propia curiosidad, pueda indagar de una manera particular ese conocimiento que es planteado por el docente. Y entonces, junto con el problema de evaluación, que no lo vamos a tratar en este momento, lo que hemos desarrollado hasta acá en esta segunda parte de la clase son 4 rasgos definitivos que componen lo que llamamos
un modelo teórico para la enseñanza y del cual va a derivar ciertos enfoques de la enseñanza. ¿No? ¿Qué sería un enfoque? En definitiva, un enfoque sería un modo de organizar estos 4 o 5 rasgos que hemos definido, que para repasar son, primero, el modo de aprender del estudiante. Segundo rasgo, la relación entre la enseñanza y el aprendizaje. ¿No? El segundo rasgo, perdón, dice sí, pero no. Es el segundo rasgo, es la relación que hay entre la enseñanza y el aprendizaje. Es esa ida y vuelta. El tercero es cuál es el grado de responsabilidad que le cabe al docente en el acto de enseñar. Y el cuarto es qué es lo que tiene que hacer el docente técnicamente para que esa experiencia sea efectiva, ¿no? Y llegue a los resultados que la sociedad encomendó a los docentes para la enseñanza. Así que en función de estos, más adelante vamos a profundizar en 3 enfoques, el de Festemacher y Soltis, a partir de ciertos estudios de caso, pero quizás como anticipo, quizás, ¿no? Les dejo para que ustedes lo piensen y para que después piensen en el práctico, quizás ninguno de los enfoques esté del todo equivocado y el arte, si es que la didáctica tiene algo de arte, creo que lo tiene, está en la combinación en los momentos oportunos de uno u otro enfoque. Es decir, no está mal imitar, no está mal practicar nociones y por supuesto que no está nada mal y que es deseable dejar que los niños aprendan solos, de que formulen hipótesis, de que expresen su curiosidad, de que desplieguen sus formas de aprender. De la misma manera que ciertos conocimientos también se requiere mucho andamiaje, mucho soporte, mucha ayuda del docente. Pensemos en ciertas nociones matemáticas, abstractas, que no se pueden aprender solas si no hay alguien ahí atrás que te ande acompañando. Entonces, no se trata de ver estos enfoques como cuestiones separadas, como River Boca, kirchneristas, antikirchneristas, macristas, sino verlos como líneas de acción con teorías por detrás, quizás sí muy divergentes, pero que en el acto de la enseñanza nos reclaman a nosotros un modelo integrador. Es decir, de qué manera combinamos estos enfoques de una manera artística, digamos, es decir, una manera original, creativa por parte nuestra, para lograr que efectivamente suceda lo importante, que es que los alumnos aprendan. Bueno, vamos a dejar acá